Radio Legal por Rumba 98.5. República Dominicana, continuamos con el análisis, crítica, constructiva sobre los 20 años del Código Procesal Penal. Aquí en cabina tenemos 3 invitados especiales, abogados en ejercicio, el director de Defensa Pública y el catedrático Ramón Núñez, Valentín Medrano y Rodolfo Valentín. Quisiera hacer una pregunta reflexión. Voy a aprovechar a emboscar intelectualmente a mi amigo Valentín. ¿A cuál? Valentín Medrano. O sea, que él miró, él sabe que el titular de la defensa no es amigo tuyo. Sí, pero no será emboscado. Pero no será emboscado. Pero tengo que decirlo. Valentín me ha abandonado, el de la defensa. ¿Cómo? Y ese no me abandona. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto almuerzo me debe Valentín defensa con Valentín ejercicio? ¿Cuántas pasiones desatadas en este programa? Tú eres de la escuela materialista. Manzano, hay una deuda, ¿verdad? Hay una deuda. Yo quiero hacer una emboscada intelectual. Para mí, si alteramos la narrativa, para mí en los 20 años el proceso penal no es científico. Se deja influenciar de medios, se deja presionar, no existe nada más que una categorización o colección de normas y el juez se ata prueba o no y tiene que descargar aunque él quiera, no puede hacer un análisis más allá y eso deja de ser científico. De hecho, no puede formar parte de política criminal pura y dura en la práctica, puede hacerlo antes, en el conflicto primario o en la selectividad primaria. Y eso hace que, a diferencia de otros países, el fiscal tenga plenitud y no tenga reglas escritas, que él pueda hacer de todo, excepto esa garantía mínima que tiene que frenarle para no violentarle al imputado. Pero él puede tener la libertad. Aquí hay que ceñirle, decirle lo que hay que hacer, como si fuese un teatro y fomentarlo. Y eso restringe. Pero ¿qué pasa? Y ahí voy. ¿Qué pasa con la influencia? Desde que un proceso se deja influenciar de los medios de comunicación y tiene marcado protagonismo y cómo las políticas de persecución son selectivas y cómo se enfrenta a esos retos que no son, digamos, directamente con reformas, sino porque se caen en desuso, cómo reformamos y cómo advertimos eso y cómo reducimos la prisión preventiva. Wow, esto es, yo no creo que esté a nivel yo de la pregunta. O sea, la respuesta mía no va a estar al nivel de la pregunta. La pregunta se ha estructurado con un nivel de intelectualidad y de conocimiento de la problemática sociojurídica, diría yo, en este caso, sociojurídico penal, que yo no creo que pueda alcanzar la posibilidad de dar una respuesta que esté acorde con ella. Pero quiero establecer lo siguiente, y eso es como una especie de introito y una autodefensa respecto a algunos epítetos o criterios emitidos al margen cuando estábamos en la pausa, de mi parte de mi profesor. Si yo pudiera hoy, si tomara alcohol, celebrara, o lo hubiese hecho, claro, debía hacerlo el día 27, por un código que procuró y logró en parte la humanización de un proceso. Nosotros venimos del ostracismo, de la obsolescencia. Lo que teníamos era invivible, era sufrible. Ciertamente nosotros tenemos un problema y no es el código. El código no es un problema. El código es un acierto. Y debíamos nosotros, conscientemente hablando, si tuviéramos conciencia, de celebrar el código todos los días. Los que tienen conocimiento de derecho procesal penal, de derecho penal, y lo que saben el antes y el después. Celebráramos el código. El problema son los actores que intervienen en el código. Es más, lo reduzco. El problema son los jueces. El problema son los jueces, como dijo el profesor. No lo dijo, pero lo dijo. Óyeme, ¿cómo es posible que una norma diga, una norma establezca, ahí voy, cese, artículo 241, la prisión preventiva cesa a los 12 meses? No hay otra disquisición posible, no hay una interpretación, porque que el legislador llegó hasta ahí. Entonces, tú vas donde unos jueces que son capaces de aplicarte una teoría o una doctrina, incluso, no, peor. Yo he visto que han aplicado la visión de la Interpol, lo que opina la Interpol como fuente de derecho al momento de la aplicación de una norma.
como muro de contención para la inaplicación de la norma. Entonces, nosotros tenemos una cultura jurídica basada en el populismo penal que tiende al miedo, que siembra el miedo. Esa es la realidad. Obviamente, ¿cuál es el problema de la prisión preventiva? Grave. Que es terrible, terrible. Bueno, lo mismo que dijo el profesor, porque es obvio que uno tiene que siempre abrevar en la fuente del conocimiento y los mejores asentados y la cabeza mejor amueblada. ¿Qué ha dicho él? No concebimos el proceso sin preso. Para que haya proceso tiene que haber un preso. Y obviamente nosotros tenemos prisa. ¿Cuál es el enemigo puntual del derecho procesal penal y su aplicabilidad dentro del proceso ideario, del espíritu de humanización del proceso? Eso que llamamos populismo penal y las estadísticas. Eso que usted quería, estadística. Usted quería saber cuántos presos realmente somos en la República Dominicana en términos preventivos, con números, la numerología. Ese ha sido el problema también. ¿Por qué? Porque el policía tiene que decirle a su jefe, llevarle a su jefe una cantidad de estadísticas de soluciones al conflicto penal. Pero ¿qué ocurre? Que el Ministerio Público, ¿tú sabes cómo se mide el Ministerio Público? Para que tú veas la inconsecuencia de una nación que no está visionando lo que debe ser su proyectiva, su procura, su derrotero hacia el futuro. Bueno, nosotros, por ejemplo, en mi Universidad Autónoma de Santo Domingo, que la adoro muchísimo, en lugar de escoger un rector por mérito, lo escogemos por voto. Escogemos no por mérito, el rector de la universidad, voto, y están los PRMistas y los PLDistas, por voto, no por mérito intelectual, no por conocimiento científico. Y así está todo. ¿Qué pasa en el derecho? El Ministerio Público nosotros lo medimos por la cantidad de condenas que tiene, de los años que tiene. Un Ministerio Público que tiene 20 y pico de años, tiene miles de años. ¿Cómo que tú tienes miles de años? Cientos de años, sí, cientos de años que he conseguido en condena en la República Dominicana. Y los jueces, yo siempre he dicho, los jueces dominicanos, que por eso las críticas que se le hacen de forma acre en los medios de comunicación me duelen mucho, porque eso es una forma de procura de tendenciación de un histórico decisional o de doblar y tendenciar y procurar un mismo efecto desde el punto de vista decisional en la República Dominicana. La justicia es mala, dice Participación Ciudadana, cuando el Ministerio Público pide y no le dan. Dice Participación Ciudadana. Hemos avanzado y hay casos interesantes, el caso de la corrupción, pero hemos visto que los jueces, porque un juez reconoció que la norma, artículo 241, estaba ordenada por la Constitución y las leyes, y la aplicó. Ya, espérate, la justicia es mala por eso. Entonces, tenemos una visión de justicia en función de un solo resultado. La justicia es solo buena si se constituye un acto reflejo del Ministerio Público. Al Ministerio Público que miden por cantidad de años en condena, no por la calidad de la investigación que hace, no por la calidad de la acusación que hace, no por la calidad del litigio que lleva a cabo durante el desarrollo del juicio. Y a los jueces, ¿cómo lo miden? Los jueces dominicanos, señores, cuando usted ve que un juez despacha a una persona para su casa, es porque no tiene de otra, no encontró cómo agarrarse, porque en la psiquis del juez dominicano, la procura es la condena. El juez quiere condenar. Hablo de estadísticamente de la mayoría, porque no puedo hablar de la minoría. La minoría se subordina a la mayoría, pero la minoría o las excepciones lo único que hacen es confirmar las reglas. Las reglas generales que el juez quiere condenar. Tú sabes, cuando tú hablas con un juez... Es una realidad. Pero el juez quiere condenar. Esa presunción de culpabilidad. Hay un parafraseo, pero entendible. Sí. Pero, Valentín, Sí. yo conozco casos, o sea, si tú te vas, por ejemplo, al Distrito Nacional o a la provincia, y tú evalúas una estadística así, prácticamente a vuelo de pájaros, ¿cuál es el nivel estadístico de la rendición respecto de los autos no lugar contra los autos de apertura a juicio? Tú te encuentras con un 98-99% Claro, de los juzgados que son apertura a juicio. Es decir, el filtro a la prueba, la audiencia a la prueba no existe. No funciona. Pero, espérese, voy un poquito y esto prácticamente lo hago a nivel de denuncia, aprovechando la ocasión. Aquí hay una jurisdicción, por ejemplo, que si un juzgado se te desmonta de ese carril, de ese nivel estadístico, y comienza a rendir auto de no al lugar con decisiones debidamente justificadas,
o no consigna la prisión preventiva como tú quisieras y en la medida que tú lo estás solicitando, te hacen un informe a la Suprema Corte de Justicia. Eso es y te verdad. lo mandan con las decisiones judiciales, Claro, que yo conozco 2 casos, Eso es así. y eso es penoso. Esos son intentos de mantener secuestrada Claro. la justicia porque no está respondiendo a tus intereses como tal cual un sello gomígrafo. Entonces Valentín decía ahorita, y es penoso, óyeme, yo quisiera que finalmente se elimine la etapa preliminar, pero sin embargo, yo miro al maestro y digo, óyeme, lo que fue un logro para el sistema, ahora vamos a abogar porque sea eliminado, porque no tenemos actores responsables que tomen decisiones sin importar que están conectados a un salario. Me permite una frase ahí, me permite. Tú sabes que el problema del derecho procesal penal y sus actores es la falta entre ellos, para con ellos y con ellos, una falta en lo absoluto de lo que tiene que ver con el régimen de consecuencias. Hasta que no se desmonte la cultura que por trancar no votan a nadie, y hasta que empiece entonces a incorporarse una cultura antítesis de esa, que es porque tú lo trancaste, tú vas preso, porque obviamente tú hiciste lo incorrecto, porque eso es prevaricación, el que hace lo que la ley dice que no se puede hacer. Por ejemplo, todos los jueces, atención, todos los jueces que tienen personas con cese y no lo conceden están prevaricando, porque es la norma que lo dice, ¿o me equivoco? Es la norma, no soy yo, no es la norma, dice, mire, la prisión preventiva cesa a los 12 meses. Artículo 370, el declarado complejo, lo aumenta a 8 meses. Y usted lo tiene ahí preso. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una simple pregunta. ¿Por qué? Porque usted prevarica. Pero usted prevarica porque tiene miedo. Y usted tiene miedo porque le hacen un proceso. Si usted no hace, como usted está diciendo, si usted no hace, usted no se ajusta al otro librito, al librito paralelo al código. Pero Valentín, en ese mismo orden, ¿cuándo inicia todo esto? Es decir, porque vamos a ver, yo conozco a todos los que estamos en esta mesa y yo sé que este discurso que tú planteas, que mi distinguido amigo Rodolfo Valentín, igual que el profesor, todo lo hemos venido criticando desde hace mucho tiempo. Aquí hubo una época, hace mucho tiempo, en el que yo recuerdo que varios articulistas en los periódicos escribieron sobre el terror judicial. O sea, llegó un momento en que aquí hubo una cacería contra los jueces. Y a partir, no sé si de ese momento o antes, si había una inflación de la prisión preventiva, empezó a aumentar a partir de ahí. Porque llegó un momento en que los jueces tenían miedo. Pero por miedo, aquí yo estoy de acuerdo con lo que dice... tú sabes lo que la embajada anunciar que le retiró la visa a 3 o 4 jueces. Bueno, tú quieres sembrar sí, más sí, terror pero que te eso. voy a decir algo sobre eso. Bueno, pero yo digo, este miedo que se provocó, que fue criticado por todos, y recuerdo a todos los que están aquí conversar de eso en otros escenarios, lo recuerdo como ahora. El punto está que yo creo que fue Valentín Medrano que habló sobre el tema de los jueces y decir, ven acá, pero si tú tienes miedo, mejor deja esto. Claro. O sea, si tienes miedo, mejor deja esto. Ahora, el punto es que, mal o bien, a partir de ahí se empezó a crear una jurisprudencia al respecto, es decir, se empezó a tolerar ese aspecto. El 241, el cese, ligado con el 370, pero yo dije aquí en otro momento que yo tengo casos de personas que tienen 3 años y 4 meses presos. Yo tuve uno con 7 años. 3 en prisión preventiva. No, En prisión preventiva. Sin condena, no. Sin que Entonces, se conozca el juicio Valentín, preliminar. con esto no quiero Valentín Medrano, con esto no quiero tirar un veneno. Tíralo. No quiero tirar un veneno. Pero después que te digo todo esto, te digo, lo que sí, digamos, incorrecta la jurisprudencia, debe cambiar. Ahora, ¿cuándo cambia y con quién? Es la pregunta. ¿Cuándo empieza a cambiar? ¿Por qué no cambió con el mío que se robó una caja de zapatos? Porque elegimos... ¿Por qué no cambió con el que tiene 3 años y 4 meses preso? Elígelo a él como procurador. ¿Cuándo cambia y por qué? Viene, Entonces, ese es el punto al que tú le estás dando vuelta. Vienes con una mochila No, cargada de veneno. no, Vienes con no, una mochila cargada no. de Sí, veneno. Sí, porque ahora lo que quiere, perdón, Valentín, lo que quiere decir es que porque hay imputados de cierto nivel, es que entonces está cambiando No, que la nuevamente, crítica- y que el presidente de la Suprema que Corte la de Justicia crítica empodera a los pública jueces. no, Fíjense por dónde anda el hombre. no, los jueces siempre se han apoderado, porque en esa ocasión yo recuerdo que los jueces se manifestaron, salieron a la calle, recibió el apoyo de los defensores, eso siempre ocurrió. Óyeme una cosa, yo fui parte de esa marcha de jueces y tal Así vez es. ahí yo sellé junto con otros
acciones mi sentencia de muerte dentro del sistema judicial. Si bien es cierto que hay jueces que son responsables y se desmontan eventualmente de esa mística de trancar a todo el mundo, no es menos cierto que hay una gran parte que todavía tiene mucha reserva y que cada día le otorgan razón a la denuncia que le va a Valentín Medrano. Es decir, si yo como juez no tengo la capacidad de despojarme de lo que yo creo, de lo que yo entiendo que debe ser y evalúo lo que me han llevado, pues lamentablemente yo no tengo la madurez institucional para pertenecer al tren de justicia, pero aquí eso se ha valorado de forma contraria. Aquí cuando usted es responsable, cuando usted le dice a un presidente de la Suprema Corte de Justicia, yo no voy a coger eso, porque yo le voy a estar dando a usted posibilidad de que mañana me diga cómo yo tengo que fallar otros procesos, usted está fallando y como bien dice Valentín, está prevaricando. Cuando usted él hace así y hace un cuadro de Excel y se permite decir que un imputado no se merece el cese porque ha tenido 77 audiencias y no se merece la extinción del proceso con 12 años sin sentencia de juicio porque el caso es grave, usted está fallando. Profesor Núñez. Yo coincido con la preocupación de todos ustedes y ciertamente eso llama a uno a la reflexión. Lo que sí creo es que debe ser permanente esa reflexión. Miren, yo decía ahorita que hay un árbitro que es el juez. El juez fija estándares. Y entonces detrás de eso está entonces el poder del jurisdiccional y la independencia judicial. No es otra cosa que hay. Entonces, ya que ustedes están tan sinceros y emocionados, yo le voy a decir lo siguiente. Mire, maestro, no deje fuera la etapa intermedia, que es muy importante. No me voy a tocar. Sin veneno, le voy a decir qué es lo que pasa en este país. Lo que yo he visto, ahora, tal vez yo estoy viendo otra cosa diferente. Yo creo que la reforma tuvo protagonistas dentro del Poder Judicial, dentro de la defensa, dentro del Ministerio Público, gente comprometida con avanzar hacia esa reforma. Y la reforma fue una plataforma incluso para muchos de esos operadores. Y hay gente que se ha destacado por eso. Pero ya hay un punto en el cual se nota un cierto cansancio, por un lado. ¿Por qué? Porque cuando ese duelo de prácticas no es simplemente de que es una mala interpretación, es una cuestión cultural, es que el autoritarismo se está imponiendo, porque al final eso de que lo tengo que meter preso, resulta que sí, podemos hacer podemos hacer la discusión en la universidad, en una discusión como esta, pero nosotros mismos después, que somos parte en un caso, de alguna manera contribuimos a decir, no, pero está raro que sea en ese tipo de casos o en ese otro tipo de casos, ¿verdad que sí? Tenemos que tener compromiso con la democracia y eso es lo que ha hecho falta. ¿Qué ha pasado con la justicia? Los jueces en este país estaban todos muy involucrados con la reforma, con el proceso penal y todo eso, y había mucho interés. Originalmente, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Que el fortalecimiento del Poder Judicial, de pronto, es normal que todo el mundo quiera como avanzar. Y ahora lo que a mí me preocupa es que un juez es una persona, no estoy exagerando, ¿va? Estoy exagerando. Pero un juez muchas veces como una persona que está ahí, que quiere que su único objetivo en la vida, lo cual es legítimo, es ser juez de una alta corte. Entonces, en procura de ser jueces de alta corte, que ha habido todos esos movimientos en los últimos años, entonces todo el mundo como que está en receso ahí, como que esperando a ver qué me conviene más. Entonces, es un problema serio porque es una corporación. Una carrera es una corporación, es un grupo de gente cerrado. Y si ese grupo asume una cultura de no cuestionar, porque yo me estoy colocando para yo tener éxito posible en una aspiración futura,
entonces no tenemos nada. No tenemos jueces, en realidad. Tenemos jueces autolimitados. Por eso yo veo con muy buenos ojos un movimiento como de reflexión que he visto en algunos jueces penales a todos los niveles, desde la Suprema Corte de Justicia, desde las Cortes de Apelación, jueces de primera instancia, jueces de la instrucción, jueces de paz, en que veo que están poniendo sobre la mesa muchos de estos problemas. Y esos jueces requieren el apoyo de nosotros, como lo requiere el Ministerio Público, la Procuradora. Ese discurso no puede quedar en el vacío. Tenemos que replicarlo, tenemos que asumirlo como tal. Pero yo no quisiera que nos hundamos, en el pesimismo, porque recuerden que siempre va a haber esa lucha. Lo que pasa es que hay que echar el pleito. Y aquí el pleito nada más lo está echando la defensa pública. Los únicos malcriados son los defensores. Pero, y puedo ir más lejos, nosotros vemos toda esa discusión, toda esa situación de por qué los jueces llegan ahí, por miedo y a veces también por conveniencia. Porque jueces, ¿cómo se llama eso? El Ministerio Público que andan en vehículos que han sido incautados. Pero le prestan un arma a un juez, le prestan ¿cómo se llama eso? Un vehículo a un juez, un inmueble. Entonces, yo no conozco los detalles concretos, ni tampoco soy investigador para eso, pero eso también te está diciendo algo. ¿Quién manda? Y ahí vuelvo a algo que yo recuerdo que decía Caferata en alguna conferencia aquí, y dice que el proceso penal, la única pregunta que hay que hacerse es ¿quién manda? Y lo que está pasando en este país es que el Ministerio Público manda. Sí. Y es lo que ocurre en sentido general. Profesor, los fiscales te van a decir, que nosotros estamos exagerando. Es posible que estemos exagerando en algunas cosas. Te van a decir que no es fácil perseguir algunos delitos. Y tienen razón en eso. Pero yo no vine aquí a abogar porque la persecución contra la corrupción sea floja, ni contra el crimen organizado. A mí me interesan los clientes de la defensa pública, que son pobres, que están que están presos, que están hacinados. A eso me refiero. Entonces, ¿cómo es posible que el sistema judicial sea indiferente a eso? Exactamente. ¿Y por qué hay que tolerar eso? Ahora, yo sí quiero que el Ministerio Público tenga espacio entonces suficiente en las cárceles para la persecución de los delitos más graves. Pero no que me lo llene de gente pobre y de gente que son abusadas y atropelladas. Y por otro lado, tengo que repetir algo que siempre he escuchado de mi profesor Eduardo Jorge, que él dice, cuando a veces nos quejamos de que, pero que nada más alguna gente es a lo que protegen. Dice, bueno, pero en un país donde a los ricos y poderosos no le protegen las garantías, mucho menos se la van a proteger a los pobres. Y es obviamente una manera de ponerlo de alguna manera jocosa, porque los sistemas son selectivos. Y esa selectividad existía antes y después del Código Procesal Penal. Lo que queda clarísimo de esta conversación que yo no esperaba una mañana de sábado, en la madrugada, es que aquí hay que renovar los compromisos con el funcionamiento de la justicia penal. Compromisos que vayan más allá del caso que yo llevo, de cómo yo pienso algo de una gente o de otra. ¿Puedo preguntarle algo yo? Adelante. Porque hay un problema. Lo que dice el profesor es así, pero a los jueces como a Evelyn la dejaron sola. Entonces, cuando hablamos de darle continuidad a esta reflexión, es un asunto que no puede cejar, ni parar mientes, ni hacer diferenciaciones. Todos los problemas, y me excusan, voy a hacer una autoponderación muy nociva, pero todos los problemas que yo tengo es por estar defendiendo a otro. Sí. Yo no tengo un problema que me lo haya buscado yo.
sino por decir que lo que hicieron a Margarita Cristo estuvo incorrecto, que abusaron con Evelyn, que hicieron tal cosa con fulano, y ahí me busco yo el problema por ser el patito feo. No, pero tú eres abogado. No, pero no Tu trabajo es defender a otro. pero que no es mi caso, porque no es mi proceso, no es el proceso del que yo estoy defendiendo. Eso es un asunto social, es un asunto del colectivo, es un asunto del sistema, es un asunto sistémico. Pero le voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Tú sabes cuál es el problema de los jueces? El peor enemigo de un juez es otro juez. El peor enemigo de los jueces son los jueces. Un juez da una decisión correcta, en primer grado, correcta, pero es impopular. Y la corte parte esa decisión. Bueno, las reflexiones que hemos tenido en relación al Código Procesal Penal han identificado cuestiones interesantes. Los logros, las soluciones alternativas al conflicto. Se ha criticado de manera muy profunda la etapa intermedia que necesita ser reforzada y se necesita una renovación de compromisos, tal y como dice el maestro. Y Valentín ha terminado ya finalmente, y yo sé que todos entendemos lo mismo. ¿Cuál de ellos? Que los jueces, el segundo, que los jueces necesitan un mayor, o sea, se necesita un mayor compromiso del juzgador en el proceso de aplicación de la ley. Agregar, Gustavo, que este es el momento más idóneo, como dijo el profesor, por la procuradora que tenemos. Es decir, yo no creo que se vaya a promover desde la Procuradora General, miren, hermano, una persecución como la que existió aquí hace épocas atrás contra los Aquí hay jueces, persecución por penal parte del política Ministerio y hay persecución contra los jueces. Se inicia ahora. Ay, ¿Usted la va a Es su iniciar? cosa. ¿Usted la va a No, iniciar? le inicia el Ministerio Público doña Miriam Germán, el mismo que dice que no debemos pedir prisión preventiva y la pide todos los días. En No la, me venga con eso. en la aplicación, No me en la venga con eso. No aplicación estoy de la de acuerdo norma, contigo. en la, Venga con no eso. estoy de acuerdo. Yo En la estoy de acuerdo aplicación- conmigo, no te preocupes. en la aplicación de la norma, los jueces tienen una gran responsabilidad. Necesitamos jueces sabios, pero tan sabios de aquellos que se han olvidado de las cosas. Hasta el próximo sábado. Escuchas